Hola, me llamo María José y bueno, hace 2 años me detectaron un cáncer de mama que bueno, estoy tratando de llevar lo mejor posible porque ha sido muy largo, con quimioterapia, con 2 operaciones, con radioterapia y bueno, y ahora sigo un poco la pauta de pastillitas y cosas estas maravillosas que te dan para que te pongas bien. Me he sentido muy cuidada por los médicos, por gente muy preparada. También he conocido a un grupo de corredoras que se llama Corre en Rosa y me han ayudado pues en los momentos en que uno no quiere salir de casa, ni del sillón ni de la manta, pues a mover aunque sea las piernas, a hablar, a sentirte un poco como en un mundo que al final te comprende quien lo tiene, no quien no lo tiene. Eso es un gran problema. Pero bueno, con todo esto, con el coro que tengo los viernes de rock en la Escuela Coral de Madrid, pues canto todos los viernes desde hace 3 años y desde luego cuando me ocurrió esto se lo conté y todos se volcaron. O sea, soy la más mimada del coro. Y como es rock, pues es muy potente. Entonces yo creo que hay que cantar, hay que escuchar música relajante, hay que meditar. Y también hay que cantar rock y cantar cosas que a uno le incentiven y le saquen a decir yo puedo, y a mí el rock es que es muy reivindicativo, entonces me gusta mucho. También pues estoy tirando con arco, que para lo que es a la que nos quitan, que no a todas, los ganglios, pues el brazo se queda debilitado. De hecho no pueden sacarte sangre, ni te pueden presionar, ni puedes coger pesos. Entonces hubo una iniciativa de las arqueras de Moratalaz con el hospital, me parece que es el Infanta Leonor, que hace 2 años empezaron a tirar con arco para arreglar un poquito lo que es la circulación. Y nosotras, por suerte, tenemos una paciente de cáncer que su marido pertenece al Club de Arqueros de Pozuelo, y al verlo en la televisión, pues el boca a boca, pues decidió Puri, que se llama, con su marido Juan Pedro, pues hacer una actividad. Y bueno, pues empezamos 20 y bueno, por circunstancias pues al final hemos acabado 9, que ya estamos federadas en un curso que duró fines de semana. Y bueno, me parece que es en el mes de septiembre fuimos a las flechas contra el cáncer, y la verdad que la Federación de Castilla-La Mancha de Arqueros se portó muy bien y nos hicieron un homenaje y bueno, una maravilla de cómo se volcaron, y porque es muy bueno también. Y bueno, ya hay una segunda tanda de arqueras. Y bueno, este fin de semana se han ido a tirar a Granada, porque es un deporte muy solidario, requiere concentración, es muy satisfactorio porque tiras una flecha y la flecha va justo o no al 4, al 9 tal, y la siguiente va al 5, el otro va al 10, el otro va al 9, entonces es como muy satisfactorio y luego te centra. Entonces todas estas actividades, como es centrarte en el ahora, es disfrutar de mucho más, que vamos con la vida muy estresada y creo que el estrés es lo peor. Y luego los domingos nado, hemos hecho un grupo y estamos nadando, nos compramos unas aletas y decidimos irnos, una amiga y yo, Nines y yo, y empezamos las dos, y resulta que ya somos 4. Entonces bueno, pues tengo un montón de extraescolares porque todavía estoy de baja, y trato de reponerme porque no he hecho mucho ejercicio a pesar de todo. Yo he sido deportista, pero no podía. El médico me decía tienes que salir 20 minutos y ni hablar. Pero ahora me he apuntado a todo. Entonces, lo bueno es no esforzarse, pero hay que hacer algo. Y si no, pedir ayuda. Que hay mucha gente que comprende, que quiere ayudar y que no estamos solos. No estamos solos. Así que yo, vamos, estoy encantada no voy a decir que estoy encantada con el cáncer porque no, pero estoy contenta de que me ha dado una nueva visión
de las cosas, de que hay que tomarse la vida de otra manera, no estresándonos tanto, que siempre corriendo con ansiedad. ¿Para qué? Para llegar 10 minutos antes. Es que no, llegas mejor, más contento si vas a un ritmo, y sobre todo pues que hay que comer bien, hay que comer. Yo tomo muchísima cúrcuma, jengibre, hago infusiones, limón, tomo bastante tomate cuando tengo que tomar, yo que sé, cualquier cosa, así que he hecho unos brebajes ahí y tal. Y bueno, más o menos leo el libro de Odil Fernández, que a mí me ha, digamos que me ha colocado en lo que es la enfermedad, porque no quieres mucha información, pero quieres saber un poquito qué tienes que hacer para hacerte más fuerte, o no sé, para buscar un camino de cuál tienes que coger, porque son muchos los caminos, es demasiada información, y lo que hay que hacer es cuidarse totalmente, mimarse, esa es la palabra, hay que mimarse, y me apetece esto, lo hago. Y entonces yo todo eso lo he hecho y bueno, pues estoy bien. Así que nada, entre las semillas que me tomo de linaza, de chía, de yo que sé, todo lo que me puedo encontrar, pipas, y no comer mucho, eso sí, comer 5 veces al día, pero no mucho, pues nada, fenomenal, me encuentro muy bien, y bueno, pues aquí estoy cantando en la escuela.